Lisandro Herrera, buen día, concejal, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. Súper feliz y contento por la invitación. Buen día a todo el equipo, a Delphi, al Chelo querido, mira, a Taru, impresionante. ¿Volvió Taru? Sí, bueno, te dio una alegría, ¿no? Sí, no, una alegría verlo a ustedes, además el estudio, felicitarlos, porque la verdad que me parece que va en alza todo, ¿no? Estamos es una creciendo. gran noticia. Eso sí, está bueno. La mejor noticia. Sí, la verdad, ¿no? Está bueno, ¿no? Que nos vaya bien. Está bueno tenerte la primera vez que venís. Gracias. Estás debutando con nosotros acá en el estudio de 9 de julio y Dorrego. Y queríamos charlar un poquito con vos, cómo estás viendo Chacabuco, Asumí hace pocos días también, exactamente. ¿no? Un poco menos, hace un mes. Más de un mes, claro. Ya hubo una polémica en el medio, ¿no? Sí. Ya hubo una polémica, con presentación. ¿Cómo está tu vida y cómo son estos primeros días de la vuelta al Consejo Liberante? Me tomó en un momento de varios cambios, justo también en un emprendimiento personal, en un comercio con mi hermana y bueno, estamos dando esos primeros pasos, que yo vengo de la parte gráfica y no es que me desvinculé del todo, pero bueno, estamos en ese periodo y justo me toma asumiendo el consejo, la verdad con muchas expectativas, porque bueno, más allá de la experiencia que uno puede tener de otro tiempo, es otro consejo, uno tiene otra mirada de muchas cosas, el contexto es totalmente distinto también, así que estamos expectantes, sí, con una claridad, que uno asume este rol con una responsabilidad y una representatividad. Entonces, un poco tratando de ser responsable con eso, porque es para lo que me eligieron. El emprendimiento nuevo es La Casona. La Casona. Es una dietética, ¿no? Ya vamos a traer algún producto acá para que lo prueben. Contanos dónde está. Está en la calle Espora, bien, del domicilio de toda la vida, de la familia, ¿no? Histórico. Sí, Espora 72, así bien, que ahí estamos dando los primeros pasos. ¿Y qué hay? ¿Qué es? ¿Una tienda de qué? ¿De comida? Es alimentos saludables, todo lo que tiene que ver con una dietética básicamente va por ahí. Y los próximos días, el mes próximo vamos a estar incursionando en todo lo que es hierbas, que es todo un espectro impresionante. Sí. Así que tenemos la propuesta y la idea de que persona de Chacabuco que necesite una hierba la va a encontrar ahí. Perfecto. La va a encontrar ahí en hierba para el mar, burrito. De todo, va a haber de todo. Viste que ahora también se usa mucho para el gin tonic, para el tinto. También, es verdad. Sí. Mirá vos. Así que eso. Unas plantinas de ruda. Así que no solamente los saludables, sino los que por ahí también me gusta un poquito el trago. Lo que usted vende es saludable. Sí. ¿Cómo lo después usa? De la utilización y el Chelo. No corre por. Claro, vos no te haces cargo. No corre por nuestra responsabilidad. Igual mientras sea para un gin tonic estamos bien. Impresionante. Totalmente. Así que bueno, felicitarte por ese lado. Sí, muchas gracias. Y bueno, hablar un poquitito, queríamos ver cómo estás viendo todo. Bueno, como le decía anteriormente, yo creo que nosotros asumimos con una responsabilidad, una representatividad, digamos, para hacer una cronología corta, o por lo menos a mi criterio, tipo introducción. Hoy gobierna el Partido Justicialista en Chacabuco, o sea, yo lo identifico mucho con Darío Golía como cabeza de una expresión que no sé, y ahí solamente voy a decir eso, porque habitualmente no me gusta opinar mucho de los partidos. A ver. Creo que es una expresión del peronismo, no es todo. Me animo a decir eso, ¿no? Me parece que por ahí el peronismo es otra cosa y no sé si lo encarna netamente el gobierno de Golía. ¿Por qué? ¿Por ser del Frente Renovador, decís vos? Un poco sí, por ahí. Me parece. Tengo esa visión. Digamos. Aparte lo percibo de muchos peronistas clásicos que no se sienten identificados, por ejemplo. ¿no? Bien. Tampoco sé si está representado lo que es el llamado kirchnerismo, no lo sé, tampoco lo veo así. Me parece que como una marca, para bien o para mal, es una marca propia la de Golía, más personal. Bien, ¿no? ¿y entendés la dinámica del contexto o vas por otro lado y decís, no, pero pará, este año Chacabuco va a recibir una buena tasa de coparticipación? Digo, ¿cómo estás viendo eso? El contexto nacional y este cambio que va a haber en 2026. El beneficio directo tiene la ciudad de Chacabuco, creo que tiene que ver también con las relaciones políticas tal vez que tenga con la gobernación. Esto es más que nada una relación entre provincia y municipio. Claro. Sí.
y seguramente alguna vinculación política más cercana. Y en esa conexión sí, podés ligar un poco más. Yo digo. creo que sí, hay algo de bueno. eso. Hay mucha diferencia en Hay la mucha cantidad de diferencia. dinero que recibe Hay mucha Chacabuco va a tener con mucha municipios plata. más grandes. Sí. y Pero, eso. pero mientras vino la coparticipación ahí media recortada o media limitada, digo, también podés sacarte, digo, la camiseta y decir, che, es un municipio complejo donde hay mucho sueldo, mucho empleado, digo, y nos sobra mucho y la gestión no es fácil de llevar. ¿Eso podés sacarte la camiseta o te pones crítico y decís, no, Chacabuco yo nunca tiene que... soy crítico serial, digamos. Por lo ok. menos trato de ser, soy coherente en el análisis en general. Perfecto. Lo que digo es que es el huevo o la gallina también, digamos. ver. O sea, yo también tengo un municipio complicado a la hora de administrar los recursos. Tengo una superpoblación de empleados municipales que podremos decir que data de ahora, no. Bien, Tal vez que la bien. gestión anterior tiene alguna responsabilidad, habría que verlo. Yo tengo los números de que dicen que no es así. ¿Qué mirada tenemos en ese sentido? ¿Vos No, crees que- claramente la gestión anterior dejó mucho menos agentes municipales que ahora. Hay un incremento claro de la cantidad de empleados municipales y contratos, y nosotros eso lo vemos, y aparte, con solo transitar las dependencias municipales, los mismos empleados municipales te dicen que hay gente que apareció que no digamos, existe esa situación, ¿no? Ok. Algo por ahí que me ha servido desde hace muchos años, que lo discutí mucho con mi vieja en su momento. Hay una cosa aspiracional del militante, y esto me hago cargo de lo que digo, de querer llegar al Estado, no importa a qué lugar, con qué condiciones, Sí. con qué título ni profesión. ¿Cómo lo ven ustedes dentro de sus propias bases? Porque por ahí coincido un poco, ¿no? Que se empieza a ver un montón de gente, y entiendo también que cada partido que entra pone a los suyos. Sí. Que muchas veces la gente te dice, pero está lleno de gente, militantes. Sí, es lo que uno necesita a veces, ¿no? Tener la gente de su confianza cerca, que por ahí no es profesional en esa área o no es el más idóneo. Entiendo. Pero es alguien con quien yo puedo confiar, después tendrá su equipo técnico, ¿no? Que se ocupa. Pero ¿cómo lo ven por ahí dentro del partido de ustedes? Está bueno. Porque Sí, está bueno. tienen otra juventud, digo, han tenido otras profesiones también. Vos misma lo decías, ¿no? No dejaste nunca la parte gráfica, estás con la casona ahora. ¿Cómo ven eso? ¿Coinciden un poco? Yo coincido con esa mirada, digamos, porque una cosa es esa energía que te da, o ese espíritu de decir, bueno, llega mi expresión política, la cual yo milité, acompañé y creo para gobernar la ciudad, de repente quiero ser parte. Bueno, esa es una cosa muy loable y muy, muy buena, digamos, ¿no? Sí. Porque pertenecer a... Ahora, de ese punto, a pagar favores políticos de decir, bueno, o a utilizar el Estado municipal como un lugar donde así la gente o de alguna forma emplea porque hay que Tiene darle su un trabajo su a tal. reconocimiento sería. Claro, no, por eso hay una cuestión de reconocimiento y una cuestión, si se quiere, de desmedida de pagar esos acompañamientos a cambio de lugares de trabajo. Claro. Ahí donde empieza a quedar postergado, porque muchas veces pasa, no quiere decir que todo el mundo que entre no conozca de lo que hace, Bien. eso no, por supuesto que no es así. Y también entra a jugar lo que dice Delphi, que el que llega a gobernar necesita de su gente de confianza. Bien. Nos pasó a nosotros en el 2015, cuando se llega después de el último gobierno del signo radical, había sido el de Horacio Recalde, habían pasado 12 años y obviamente había sectores donde muy sensibles, donde en realidad el intendente y su grupo de gobierno necesita tener gente de confianza, y eso parte de lo que es del gabinete o la planta política, pero también muchas veces necesitas emplear nuevas personas, porque muchos se han jubilado y demás, vos empezás a necesitar esa reponer o de Renovar. alguna forma renovar y reemplazar. Bien. Yo no digo y no niego que no haya, en todos los momentos haya preferencia por gente que te ayuda o te milita. Lo que veo es que en este caso es muy evidente y hasta es muy, no sé si la palabra es obsceno, pero es muy bastante, sí, podríamos decir bastante obsceno como se dio la entrada de un montón de gente al municipio, porque lo vemos en todas las dependencias. Dicho eso, ¿dónde estás viendo, en qué áreas te parece a vos que hay esa superpoblación de personas, de empleados municipales?
del hospital municipal ocurre y no se traslada, por ejemplo, a lo que es a lo que es el servicio, ¿no? Claramente. O sea, hay gente, te lo dicen, hay gente que no sabe de dónde salió y dónde está y qué hace. Y sin embargo, por ahí no tenés, de repente no tenés gente técnica o por ahí especialistas en tal cosa, porque... Bueno, pero eso puede ser parte de una carencia general. claro, no, de hecho, el hospital es lo que más recursos del municipio se lleva. En ¿no? el caso del corralón municipal lo mismo, y no se traduce en los servicios tampoco. En las oficinas, si se quiere más administrativa, ocurre lo mismo. Entonces fue una advertencia, digo, para volver al punto, Bien. y no es el único problema, pero es un gran problema, que además creo que repite esta misma matriz. O sea, este mismo sistema que gobierna hoy, que ya gobernó en otro lado, en otro tiempo, también pasó de una cantidad que ahora no me acuerdo de agentes municipales que quedó en el tiempo de Recalde, y cuando Barrientos toma el municipio, También había crecido la cantidad de empleados municipales. Ahora, de hecho, Recalde, sí. perdón, Sí. un comentario. Dale. De Recalde lo que hizo en su momento fue, no sé si la palabra es exigir, pero algo similar a sus funcionarios de que cuando él se iban todos con él. Esa es la cuestión Sí, política, sí, sí, eso que sí. muchos después pasan a... Claro, no, lo Sí. carro Tal político. cual, Perfecto. digamos. Ahora, y recuerdo, digo, sí, digo dale, esto completamos, para que tengo completar. algo para- Eso era Voz Populi en ese momento y estaba en los papeles, si se quiere, ¿no? Que eso había ocurrido, el crecimiento en esos 8 años que había gobernado también el intendente Golía en ese momento. Ahora, cuando vos me hablás de crítico por crítico, A ver. uno es coherente con el análisis de que no es el mismo municipio, evidentemente, que estaba en la época de Horacio Recalde, Claro. por tomar una Sí. referencia. Sí, se entiende que creció. Al que, claro, creció crecen mucho las que Chacabuco. crecen, Claro. crecen las distintas secretarías, puede haber alguna dirección, que el Estado empieza a ser grande porque empieza a tener que cubrir otras cuestiones. Bien. Ejemplo, y ahí voy a ver. dar un paralelo o algo para anexar acá. Yo casualmente uno de los proyectos que presenté hace pocos días es la creación de un programa para la prevención de adicciones, consumos problemáticos. Bien. Que era parte de una propuesta de campaña y que me parecía lógico presentar los primeros días del año, porque si hay ganas y voluntad y bueno, y entienden de qué se trata, tal vez es pueda el ser momento. acompañado Sí. por el Consejo y tenemos a partir de ahí una agenda en el año para poder armarlo. Y eso seguramente va a requerir, puede requerir en otro tiempo, a lo mejor, la implementación de algún funcionario, algún especialista y demás. Creo que con lo que hay en el municipio ya lo podemos hacer. El tema es, de alguna forma, diversificar o tratar de especializar a lo mejor las áreas y puntualmente, a lo mejor con el recurso humano que tenemos, lo podemos hacer. Yo creo que sí. De hecho, la propuesta va por ahí. Pero, digo, puede pasar que en algún momento hay un crecimiento del Estado y hay algo puntual que tiene que atender y eso amerita que tomes distinto tipo de recurso humano para Exacto, cierta cosa puntual. Bien. Lo que no lo veo es concretamente en este caso. En este caso hay como una superpoblación sin tener un planificación. criterio y una planificación. Exacto. Y eso radica directamente en los números. Ahora, recuerdo casi todos los intendentes después de Recalde para acá, que en algún momento prometieron no sumar más empleados municipales. Es cierto. Congelamiento de vacantes. ¿Qué pasa? De con hecho, eso? creo que Golía lo había decretado también. ¿Y por pero qué después termina subiendo igual? lo decretó después que entró un montón de gente. Ah, ok. Sí. Ok, hay tiempos, Sí. claro, me imagino. Sí, y los distintos tiempos. contratos, y también es de difícil... Claro, me imagino que después hay jubilados o jubilaciones, hay que Por sumar supuesto, gente nueva por en la supuesto. planta y ahí es donde se complica. Creo que salió el secretario de Gobierno a desmentir esto de que... a decir que no, que se mantiene la misma planta porque mucho se jubilan y demás. Sí. Nada, vamos a estar en una discusión de una palabra contra la otra. El tema es que se muestren concretamente los números Bueno, y eso, ahí claro. se termina la discusión. La polémica, una de las polémicas en las que estuviste involucrado es por Sí. esto, por los números, por Por la tra- transparencia. los datos de la transparencia. Bueno, ¿no? hay otra cosa... Se le exige desde la provincia Sí. eh, A ver, los números. yo quiero esto también, me parece importante y gracias por la pregunta, porque lo que es la SAP que hace el informe anual, creo semestral, no me acuerdo ahora bien,
es un informe que habitualmente los municipios también utilizan para publicarle a la población. De hecho, lo viralizan, lo presentan a aquellos que le va bien. Claro. Se un van logro. Lo usan, como chapean. Lo Chapean con utilizan. eso. Y Bien. el que le va mal por ahí dice, bueno, si pasa, pasa. Lo guarda bajo el móvil. A ver, esto es lo que ¿dónde está la medición concreta? La medición concreta es de acuerdo a los datos que vos publicás, que vos mostrás a la población, Sí. que lo podés publicar, lo podés hacer, lo pueden saber todos. Esta gestión, cuando llega, un poco se jacta de tener toda la transparencia y demás. Bueno, de hecho muestra el mismo informe, lo utiliza en tiempo atrás para mostrar su nivel de transparencia, mejoras y demás. Bien. Y además son trascendidos periodísticos, no es que porque no lo muestra el municipio En algún momento pues, se le va a escapar al periodismo. ¿El periodismo Claro, publica está. o no publica? Claro, sí, Exacto. obviamente. Bueno, tomo eso y de alguna forma, desde mi lugar de concejal, le digo al gobierno local, mire, o sea, todo lo que ustedes dicen que hacen y que le decían al gobierno del cual yo participé que no hacía, Sí, también esta vez le está pasando, digamos, ¿no? O sea, Claro. los números no le cerraron. bien. Y eso por eso le venimos insistiendo que hago un comentario en la red social basado en una evidencia, que es un informe concreto. Me pareció, más allá de mi crítica política, de hecho lo digo que es una crítica, lo menciono, recibo el famoso vuelto, ¿no? En términos así, si se político. quiere más político, el vueltito, El que car- me pareció totalmente desmedido, me parece totalmente fuera de lugar y por fuera de lo político, de la arena política a la cual estamos acostumbrados o creemos que es parte de un debate político. Sí, claro. Bien. Sí. Perdón por el mate, pero se Está puede bien. hacer todo esto, bien, ¿no? si no Acá puede. se puede hacer todo. Aparte ¿Cómo se que lleva está con el- permitido. ¿Cómo se lleva con el mate de River? Mufa. Ahí. No, de maravilla. perfectamente, ¿Y sí? pero no Me sé lo si imaginaba. Yo no. para nada. No, Por está el eso- Pero es equipo. el mate que tengo. El equipo lo da vuelta cuando le Sí. toca Sí, el sí, cielo. Generalmente, claro, lo Ahí. suelo poner ahí, Ahí pero está. me quedó la bombilla del otro lado. Tendría Sí, que sí, sí. hacer Vos un dalo vuelta, movimiento Lichi. raro. Vos dalo vuelta y poner el escudo bien adelante. Claro, claro. Total. Decía, y en términos de, bueno, hago esa publicación, Sí. para hacerlo más breve, ya Y automáticamente el bloque PJ hace una respuesta al otro día o el mismo día y con una dureza que me sorprendió. Primero me sorprende por los colegas que me conocen y si me estás diciendo algo que realmente soy, bueno, Te la bancás. me la banco. perfecto. Pero la verdad que acusarme de un delito, porque me estás acusando de un delito, o estás certificando, aseverando que estoy involucrado en una Ok, causa, por eso- ejemplo. eso es lo que más molesta. Un disparate, pero Claro. absoluto, lo cual yo no lo voy a hacer, y si alguna vez, porque pisás el pasto en una declaración, lo terminás haciendo, tendré la dignidad para pedir disculpas si es así y haré lo que tenga que hacer. Nunca me pasó. Ok. Trato de a lo mejor, tal vez muchas veces uno en el fragor del debate y demás, por ahí puede ser muy duro y demás, pero eso nunca acusé a alguien de no ser lo que digo yo que es. ¿Mm? Y me pareció desmedido, bueno, lo cual hice una nota, le presenté para ver si se podían retractar. Me di cuenta que no les importa absolutamente retractarse. No les movió Y nada. me da, la verdad que me dio más pudor a mí en la sesión que fue la de mayores contribuyentes. A ver. Pedir la palabra, decir de la forma más tranquila posible que me sorprendió lo que habían hecho y que esperaba que se retracten. Me dio más si se quiere, más incomodidad a mí, que pareció a ellos que no le pasó como si Claro. hubiese pasado cualquier... Y entonces Claro. a partir de ahí digo, bueno, esto la verdad que No va por acá. no va por acá. Y Claro. eso no me va a transformar a mí en más duro o menos duro. Yo voy a seguir siendo de la misma forma, pero realmente me muestra un grado de que le da lo mismo cualquier cosa. ¿Cuánto Entonces, crees, bueno. ¿Cuánto crees que influye esta mayoría que tiene el oficialismo en el Consejo para no retractarse, para por ahí no Eso va a manejarse una del- cuestión más ética y moral, si se quiere, que de los números. Porque Ok. retractarse, en este caso ni fue un proyecto ni nada, directamente es una cuestión de que sabés si vos estuviste bien o estuviste mal. Y a mí me obliga a judicializar el tema, Sí. lo cual también es algo que me molesta un montón, pero no me queda opción porque realmente me parece que son límites que hay que poner.
A mí ya me ha pasado embestidas de este tipo, que me la he hecho pasar de largo hasta ahí, digamos, y no quiero que esto siga ocurriendo, ni para mí ni para nadie. Digamos, me parece que son cuestiones que hay que frenar, ¿no? Seguro. Bueno, nada. Que hay que hablar de política y que no hay que entrar en agresiones. Me pareció totalmente, sí, sinceramente. Fue bastante sorprendente, creo que para todos. Sí, en porque general, el que sigue un poco las noticias, creo que conoce un poco de cada político, me parece que sorprendió. Sí, sorprendió. Es como, yo lo digo, es más, me llamaron por lo bajo, pero por lo público nada, para sí, ofrecer una disculpa, dice, pero es tan o sea, ya me quedó mucho más claro que es, ustedes hagan esto con este concejal y punto, digamos, ¿no? Como un mandato a hacer y no se retrocede un paso. Okay. Y si esa realmente es si se quiere, la regla del juego que se quieren implantar, y bueno, va a ser complicado, pero espero que no sea eso. Claro, espero que no sea eso. Me parece que estamos a la altura de poder debatir un montón de cuestiones. De hecho, acto seguido yo presento esa propuesta propositiva para la ciudad, porque tengo la agenda hacer eso, no todo el tiempo criticar al municipio porque hace esto o no hace lo otro. Obviamente llegué para marcar las cosas, y tengo una visión muy distinta a la que tiene Golía de lo que tiene que ser Chacabuco. A lo mejor en la frase, por ahí, o sea, en el eslogan, Chacabuco avanza, necesitamos que se desarrolle, eso lo pensamos todo. Bien. Las formas que se implementan son muy distintas a la visión que uno puede tener. Después están las posibilidades, pero no te podés refugiar en las posibilidades justificando las formas, digamos, ¿no? Bien, y de hecho, lo mismo pienso, por ejemplo, cuando hemos hablado del gobierno nacional, por ejemplo. Seguro. O sea, vos no te podés justificar cierta acción que tenés que hacer a nivel nacional, en el caso del presidente, que yo lo he criticado un montón, y que los medios justifiquen, ¿cómo es? El fin justifique los medios. Claro, ¿no? claro. Entonces, bueno, nada, Bien. es un poco esa la conclusión. Vamos a hablar un poco de política, ¿no? También, Sí. Más política nacional y todo, digo. Y primero, ¿cómo ves el país? Digo, vamos a hablar un poquitito de eso. ¿Cómo ves la situación de los chacabuquenses con respecto a el gobierno nacional? ¿Cómo está la situación de las empresas, de las pymes? Bueno, ¿Qué sensación tenés ahí? Depende con quién estás hablando, tiene una visión distinta. Pero Bien. hay que ir un poco a lo duro, me parece. Y a veces, por ejemplo, si me voy por las ramas, ustedes me dicen. Porque quiero hacer tratar de tejer o graficar algo. Hablamos de un sistema, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Tenemos un gobierno de distinto color político que el gobierno nacional. Perfecto. Es una provincia muy compleja, Sí. muy compleja, pero maneja mucho más fondos que por ahí otra provincia. Evidentemente hay una puja, claramente, entre un gobernante y otro gobernante. Bien. Hay déficit terrible que viene arrastrando Kicillof, pero por ejemplo, hago una salvedad ahí. A ver. Hay informes que, vamos al sistema netamente educativo, que tal vez Delphi lo sabe. Sí, Por ejemplo, hay informes concretos donde dice que la situación económica, que tiene que ver con un montón de lo que viene pasando, que a lo mejor no es una cuestión del ajuste de Milei, sino una consecuencia de eso, también habrá que analizarlo, influye directamente en lo que es el sistema educativo por la migración que hay de los privados a los públicos, y eso hace que todo lo que estaba de alguna forma programado para financiar el sistema público de repente colapse, más de lo que ya estaba el límite o pasado el límite. Sí. Imagínate eso. Entonces ahí hay una cuestión de... ¿Hay una vuelta del privado al público? ¿Está bien eso? Sí, leí ese informe, hay una vuelta de lo que es... es sano, es saludable, digo, para la educación. Sí, pero también hay una alarma de entiendo. Una situación. Claro, no es un deseo, sino una necesidad. Y además hay un efecto colateral del desempleo del docente en el sistema privado. Ok, bien. Ojo con eso. Me lo veo positivo. Digo, tiro esto sin conocer, porque yo, en mi casa hay una docente que conoce mucho del tema, claro. Y yo cuando hablamos del sistema es como que se me complica, lo digo abiertamente. Obviamente lo estudio. un poco ella. Orienta un poco ella. Claro, me orienta. Pero más, uno trata de ser objetivo, digo. Esa es la realidad. Para analizar cosas, digo, ¿no? Tiro esto y voy a decir, bueno, pero ¿qué estás diciendo con esto? No, estoy diciendo que la situación en general no es buena.
se ha estabilizado la inflación, se ha estabilizado, no viene decreciendo. No en descenso. Punto. Si no empezamos a reactivar la producción, va a ser un problema. Y esto lo viví en tiempos menemistas. Y ahí hago un punto y ya digo un montón de cosas. Sí, yo no estoy de acuerdo en que la inflación Sí, se yo ha tampoco. estabilizado. La inflación está en aumento. En aumento. A lo mejor está sí. bien, es A verdad. lo mejor puede ser, Es sí. verdad. En los números dicen que... Claro que... Claro. Bueno, sí, pero al después gobierno cuando- le dio para mostrar que en los 8 años fue la inflación más baja de los 8 Sí, años. eso sí. Digo, fíjate que tuvo la suerte hasta de comunicacionalmente tener ese resquicio, Sí. o ese dato, ¿no? Que en los Sí. últimos años, en los últimos 8 años fue la menor inflación del país. Pero Pero no alcanza. obvio, claramente. supuestamente los datos están tocados y se están midiendo Sí. con formas que por ahí antes eran criticables y hoy ya no son tanto, ya no se critican tanto, Sí, ¿no? Digamos, sí. hay valores que se tocan y vos en la calle no sentís que la inflación esté Es estabilizada que no o están, que esté a la no baja. están contando los servicios, ¿no? Claro. En esta inflación. Entre otras cosas. Entre otras cosas, alquileres. No, y hay luz. algo a ver, que llama más o que preocupa más y si enciende esta alarma que también otra vez vuelvo a mencionar, que es esto de cierta recesión o el miedo, digamos, ahí donde está Sí. el punto, porque Sí. que el tomate esté en el mismo precio, la puerta que compras de aluminio esté en el mismo precio, Claro. o un poquito más, un poquito menos. Porque no hay ventas ahora. El tema va a pasar por otro lado. Ese es el temor, digamos, ¿no? Claro. Yo lo veo por ahí, digamos, cuando vos no tenés la producción nacional, necesitas que esto sea mucho más programado, digamos. Pero bueno, a ver, se justifica todo en el manto de no podíamos vivir como vivíamos, venimos de... Está bien, en el vinimos Sí. de está bien. Había que Yo subir. creo que había que cortar con un montón de cuestiones. Pero bueno, me parece que hoy hay que empezar a pensar que hay que un país que hay que reactivar. Y te lo dicen los gobernadores, Claro, claro. y te lo dicen los intendentes. Entonces, el presidente tendrá que abrir un poco su espectro más obtuso que tiene y empezar a... El programa del gobierno, el programa La Búsqueda, ¿te parece bien? Digo, no es la pregunta, ¿te parece bien? Digo, ¿puede funcionar una Argentina sin fábrica, sin producción? No, claro que no. Pero es Claro una que locura. no nosotros, es nuestro ADN, no. Digo, ¿cuál es la búsqueda? ¿Ir para un sistema económico? Espero que no. De la timba. Yo elijo creer en... A ver, si bien yo no tengo semejanza con lo que viene transitando ahora el gobierno nacional, digamos, Sí. su ideología, creo que entiendo y espero que tenga una idea de virar en algún momento, de llegar a un punto donde, bueno, ahora empezamos a hacer un programa de reactivación, pero ya tendría que ser ahora, ¿eh? Entiendo. A ver, insisto, yo no quiero que esto vuelva a ser lo que fue en la época que me tocó, era adolescente y me tocó vivirlo. lo O sea, vivimos, sí. yo me acuerdo que se va Raúl Alfonsín con una hiper terrible. La gente por años lo insultó a Alfonsín, ¿no? Por esa situación. Y años después reivindicaron un montón de cosas que habían quedado sesgadas por la cuestión económica, que está bien, también es entendible, ¿no? Porque había llegado el hambre, digamos, no se había podido con la democracia, no curaba, Claro. no comías y todo No alcanzó, únicamente exactamente, con no democracia. alcanzó. Y viene la revolución productiva, el engaño del eslogan, a un gobierno que claramente lo que hizo fue entregar, digamos, el manejo económico a las corporaciones, que fue en ese momento. Se hizo un año después, creo, bueno, vos lo tenés mucho más claro, se hace el plan de convertibilidad y demás, y con el fantasma de la hiper, pero con un montón de grises y oscuros, en realidad, el presidente Menem gana la reelección. O sea, es reelecto. Bueno, Chelo lo contaba el otro Con día. complicidad en el momento de la reforma. y Hizo demás. repaso de Bueno. la pizza con champán. Y Menem jugó muy fuerte en esos últimos meses de Alfonsín para que se siga cayendo el país, digo. Sí, Sí. y además, bueno, Desestabilizó, ni digo. hablar eso, ¿no? Eso también, pero esta reelección que tiene, yo recuerdo en aquel momento que era en el nombre de la estabilidad económica. Sí.
Y ya con un de no volver a desempleo. los... En ese momento no se decía de los chorros y los ladrones, que Sí. eso es totalmente Bueno, el mirá, límite, mirá, obviamente, mirá. ¿no? Nadie quiere chorro y ladrones. Bueno, es lo que están trayendo ahora, ¿no? Con esto de ustedes se robaron esto. Bueno, ustedes- pero Digo, está bien. en Y ese antes momento era la hiperinflación. No volvamos al hambre que nos dejaron en ese momento el gobierno radical y demás. Hoy es los chorros que nos robaron la nuestra. Digo, hay un fantasma, hay un monstruo siempre, Sí. ¿no? Se utiliza. Claro. Que no invalida que haya ocurrido y que es así, de hecho, bueno, las causas y todo lo demás. Sí. Pero vos tenés que ver lo que vos te eligieron para gobernar y en la Argentina la gente come y produce y hace todo lo que tiene que hacer. Y el negocio de ropa. Educar y demás. El negocio de ropa no tiene que ir a Buenos Aires a un hotel a hablar con importadores porque le traen las camperas de China, sino lo tiene que producir acá. El negocio local textil. Tendría que haber alguien que lo importe, pero también tendría que producir tranquilamente el de acá. Bueno. Y si hay poder adquisitivo, hay público para ambos todos, sí. productos, digamos, ¿no? Entonces, Eso- hacia ahí hay que ir. Eso se está destruyendo. Sí, total. Hoy sí. Hoy sí. Es fuerte. Hoy sí. O sea, con quien hable, sí. Obviamente hay empresas que exportan, Que les va bien, que ¿no? les va bien. Y hay otros que traen. Sí, pero hay una alarma ahí con el tema este del sistema, digamos, que se quiere implantar. A ver, eso es la parte económica donde yo tengo mis límites para analizar. Bien. En las cuestiones de consideraciones políticas y demás, obviamente el atropello institucional es algo que yo no comparto Obvio, claramente. obvio. Pero entiendo que había que sanear el Estado de un montón de cosas. Entiendo que sí, también, ¿no? Bien. De hecho, también se mostraron, no con el caso del Garrahan concretamente, Claro. que claramente es un error del gobierno haber liberado esa batalla, que nos duele a todos, Mm. sino creo que tenía que ver con un montón de estamentos gubernamentales y del Estado que se habían superpoblado y que realmente tampoco, que un poco de lo que hablábamos antes del gobierno, digamos, no reditúan en términos de servicio o hacen que el Estado sea mucho más obsoleto, digamos, Claro, ¿no? claro. Entonces esa acción de ir por ahí, tal vez sí, pero también déjame dudar de esa lucha que sea, honestamente, sea real, ¿no? Porque convivís políticamente con parte de lo que aborreces, pero convivís, Sí. con otra parte la desechás, digamos, Sí, o sea, sí. Sí, la es verdad. muy bastante selectivo. confuso. Sí. Sí. A ver, y a mí está bien, puede que hayan cosas, es más, es cierto que había cosas del Estado que había que solucionar, de otras administraciones, de desorganizaciones que había, eso es cierto. Pero para poder solucionar eso no es necesario volver todo a cero, en algunos casos como se hizo. Y lo pienso, por ejemplo, con algo muy concreto que nosotros podemos ver como ciudadanos chacabuquenses, que es la autovía de la Ruta Claro. 7. La verdad. Esa obra estaba con un nivel de avance La verdad. Sí. impresionante, con muchísima inversión ya puesta ahí, vos lo sabrás mejor que yo. ¿Por qué volver eso a cero? ¿Está bien? Sí, ¿Había no, corrupción no, en la obra totalmente. pública? Sí, claro que había, y seguramente la debe seguir habiendo cuando vuelva o la va a ver cuando vendrá. Pero ¿era necesario parar No. esa obra? Vos pasás ahora y ya crece el pasto en un lugar donde ya la Sí. tierra está balizada Mm. para ponerle Miles el de asfalto arriba. cientos de millones que se pierden, ¿no? Además que se pierden, digamos, hay una irresponsabilidad también, Sí, digamos, sí. o sea, si vos como Estado te está costando 2 años ya de auditar la obra pública y no pudiste reactivarla para algo que se va a deteriorar y lo vamos a pagar el doble, Sí, No lo hay vamos a el tener que triple, volver a me pagar. parece. creo que no hay interés y además creo que también cae en la propaganda esta de no, esto lo que pasa es que lo manejaban los ladrones, entonces ahora quiero que quede ahí para que Caemos en todo eso. el ciudadano que pase No. vea que esto No. es fruto de los ladrones. Mm. Y en realidad, llamamos el análisis de todos los ciudadanos, lo que estamos empezando a ver es una decida actual Sí, de exacto. no haber continuado. Auditá, fíjate, reactivá y seguí. Y lo que tenga que ver con la justicia, hay que llevarlo a la justicia y ver qué pasó ahí, si es verdad. que Y pasó algo algo. concreto que se puede medir de por qué la obra pública funciona y por qué puede ser muy eficiente y realizar en corto plazo es el gasoducto. ¿En cuánto se hizo el gasoducto? Sí. ¿En 10 meses? ¿9 Sí, sí. meses? ¿Por qué todas las obras no pueden realizarse de la misma manera? ¿No? ¿Por qué tenemos que andar siempre lidiando con esto de
o hay sobreprecio, o se demoran todas las obras que deberían terminarse en 3 meses, terminan en 1 año y medio. Si un gasoducto de 1000 kilómetros, no sé cuánto era la extensión, lo hicimos en 10 meses de una forma muy eficiente. ¿Por qué no podemos como país poner esos puntos en común de decir, che, esto lo necesitamos, gobierno yo, gobiernes vos, esto lo necesitamos, vamos a darle? Los controles fallan. Ahí me parece que hay una especulación, un poco creo que lo hablamos recién, donde cerrás todos los grifos, hay que ver hasta dónde esto que decíamos que se sostiene y no sabemos si es tan real, si no es a costa de este tipo de cuestiones, ¿no? De seguir fomentando. Claro, no, vos estás cerrando todo, entonces si cerrás todo, obviamente no vas a tener ningún tipo de desfasaje, o sea, la economía la reducía a algo muy chiquito. Exacto. Y entonces a mí me parece que tiene más que ver con eso, los recortes estos famosos, mantener ahí para el ahorro que vos necesitas. A ver, el ajuste para el visto bueno del Fondo Monetario y de Estados Unidos es una cuestión, viene todo pegado acá. De algún lado tiene que salir. Bueno, por supuesto. Claro, seguro. A ver, tiene que ser así. ¿No había otra opción? ¿Massa iba a hacer lo mismo? Claro. Sí, probablemente. Claro. No vamos a decir que no, porque Argentina estaba en un momento muy crítico, hipercrítico. Y tiene que ver con una sucesión de cosas. Por eso digo, ahora, hay que también ser realista de que vos gobernás un país y ese país necesita y en Argentina se necesita de la producción, sí o sí, se necesita del trabajo genuino, sí o sí, y hoy con el eslogan de ustedes, nosotros, qué sé yo, así no se va a poder avanzar. Exacto. Por más que la popularidad te ponga en un lugar central, y por más que hoy evidentemente al presidente le sobra espalda para ganar elecciones, pero advirtamos esto, que ya ocurrió. Y que después... Que puede ser muy perjudicial para... El desenlace de la década del 90 ya sabemos cuál fue. Antes de pasar a la política internacional... vamos a hablar... Yo quería preguntarle algo local. Por eso, yo también tengo una local también. Quería saber si teníamos algo más por ahí. Sí, quería saber cómo era por ahí la relación con la Libertad Avanza acá, con los concejales de la Libertad Avanza, cómo ve por ahí el planteo, ¿no?, del Consejo. Y hay una versión, después también... Bueno, a ver... Es un mundo distinto para mí, Chacabuco, con respecto a lo que pueda pensar. Por eso pensaba también en eso. Cuando lo pueda pensar en la... A ver, yo creo que hasta acá, hasta estos 2 años que la Libertad Avanza llegó al municipio, a la parte del Consejo Deliberante, en forma muy genuina, obviamente, como el sistema democrático lo permite, nosotros creo que se demostró que no fue la oposición que hubiésemos querido, ¿no? O sea, creo que la oposición la encarnó lo que fue Somos, digamos, Junto por el Cambio, que fue lo que quedó del bloque nuestro, UCR Pro. Sí, coincido. Y me parece que la Libertad Avanza quedó ahí. Bueno, medio, porque, a ver, quiero reducir esto, llevarlo a la Libertad Avanza oficial, porque ahí también hay una... Sí, pero hay una Libertad Avanza. El otra creo que es una cuestión más vecinal, por lo que quedó, ¿no? Sí. Ezequiel. Este es mi análisis, muy mío, digamos, de lo político y de lo personal, y se vio eso. Creo e inclusive entiendo y quisiera que si se puede trabajar en forma conjunta, tendría que ser fijando objetivos muy claros. Por ejemplo, la oposición tiene que trabajar en forma conjunta como oposición, no como oposición a veces y a veces no. Quiero decir, y la oposición no siempre quiere decir que la crítica o la traba, como se la puede eventualmente mencionar. Hablo de oposición, inclusive desde lo propositivo. Sí, se entiende. Claramente. Bueno, ese es un poco como y yo lo he hablado inclusive con algunos integrantes, yo desde mi lugar tenemos la intención, del resto de los concejales lo mismo, de poder marcar ese camino. No sé si va a ser para desembarcar después en una combinación local. Bueno, ahí quería llegar. No sé si va a ser así, porque eso se verá. Hay muchas versiones, o hay versiones en ese sentido, ¿no? Que la oposición piensa que tiene que ir unida para enfrentar las elecciones. Ahí hay un error también conceptual a mi criterio. Si juntarse para derrocar... No funcionó. No. Sabemos que no funciona. No.
Entiendo. No, porque después hay que gobernar. Después hay que gobernar. Exacto. Entonces, juntarse para derrocar no es la mejor Sí, para, sí, para, sí. para No. hacer la alternativa. Tiene patas cortas. Que Sí. se me lea como un golpista. No, obvio. El titular. Si es para eso, para hacer la alternativa. Para... No te prendés, no te subís a ese. No, a ese vos tren, tenés digo. que hacer. Primero hay que demostrar con hechos concretos que se puede avanzar en una oposición coherente, que tenga similitudes, que interprete un sector, Sí. ¿no? Bien. Después hay que entender que cada partido tiene su idiosincrasia, su historia, porque la persona o el ciudadano puede pensar, sí, bueno, además, hoy es por acá, Puede variar, digamos. hay distintos Sí. componentes Está bien. del votante. Claro. Pero los que tenemos responsabilidad partidaria y tenemos idea política y partidaria, los procesos no son tan inmediatos y son de una cosa para sacar la otra, para reemplazar la otra, porque hay que juntarse. Pues. Tiene que tener o sea, en definitiva tenemos que ser responsables con eso. Si no, nos sentamos y hacemos una alianza Sino que pierde pierde Chacabuco. Claro. y después al otro Entiendo. día yo me siento acá, vos decís blanco, Sí. el otro Se dice pelean negro, entre ustedes y no se ponen de acuerdo. y Total. pierde la gente. No, por eso digo. Y pierde el Chacabuco. dirigente también. Sí. obviamente. Lichi, Pierde una credibilidad. consulta ya como lo último de lo Sí. local, medio rápido, digamos, tampoco entiendo que da para explayarse mucho en esto. ¿Qué pasa con el edificio en donde funciona el Consejo Deliberante? ¿Está en la calle Cervantes? ¿Está en la calle San Juan? ¿Está arriba No del se sabe. Me municipio? parece que mirá, diste en algo muy de ahora. Usted tiene Es esa de duda. ahora esta. A ver. El edificio de la calle Cervantes, ya en teoría ya hay que irse Desalojar. ahí, hay que desalojar. Pero ¿por qué digo en teoría? Nosotros tuvimos que volver. Nosotros el bloque Somos tuvo que volver. Claro, por eso. Vi 2 notas en Chacabuco en Red, saludo para mis amigos de Chacabuco en Red, Sí, en nos donde la sumamos. libertad avanza y ustedes están nuevamente... Sí, en el Ezequiel edificio. Martínez y nosotros. Bien. ¿Por qué? Porque día lunes y martes, en forma repentina, se avisó que había que trasladarse. Nosotros decidimos hacerlo el martes porque el lunes no estábamos disponibles y bueno, Nacho sí no tenía la camioneta concretamente, porque lo tuvimos que hacer nosotros. Está perfecto. Y parte también, toda la parte de presidencia y secretaría la hizo el municipio, pero los bloques se trasladaron solos y cuando llegamos el martes, el lugar asignado para el bloque de Somos estaba ocupado. ¿Dónde Sin era? librar ninguna polémica. ¿Dónde iba a ser eso? ¿En martes dónde fueron? Perdón. Perdón, a calle San Juan, Ok, que ok. es donde funciona el recinto actualmente. Perfecto. Bien. Entonces se Un volvieron. local alquilado. Ahora llevaron las cosas, lo volvieron loco a Exactamente. Nacho. Y que Sí, sí, y llegamos y estaba todo ocupado. Bueno, Ok. para no... parecía un escándalo de farándula. De de pareja, pareja, podría- una de cosa, pareja, sí, me bastante imagino. bizarra. Y que en el cual no tendría que ocuparnos de la agenda. Nosotros decidimos estar ahí y primero lo que queríamos es hablar con En un el costadito. presidente para ver qué pasaba. Ah, ok, bien. Yo de hecho hablé con Agustín, que es el integrante del bloque de Daleto, hablé con él para ver por qué estaba ahí, porque Sarkovich. con Sargovich, porque era un lugar asignado para nosotros. Obviamente Sargovich me dice, "Che, a mí me lo dieron, al lugar lo ocupé. Me dijeron Sí, acá. Entonces digo, Agustín, no voy a no hacer me- ninguna polémica con vos, Ah. yo sé lo que hablamos con Tomás, que sea el presidente quien defina después. Así que ayer finalmente, yo no hablé con el presidente Tomás Domínguez, sí creo que habló Nacho Orsini, nos volvimos a Cervantes, hasta tanto y en cuanto no se realicen las obras que se tienen que realizar, porque los lugares, las distintas oficinas no tienen ventilación, Ojo. las dos que quedaron son muy chiquitas. Se puede estar, ¿no? No, Claro. no, directamente no, inviable es Está. eso. Entonces, nada de polémica, simplemente nos volvimos. Claro. Pero la verdad que con esto cierro, porque no voy a meterme en esa, digamos así. Primero lo quiero hablar con él. Hubo tiempo suficiente para que esto no Para ocurra. acondicionar el lugar, digamos. Exactamente. No Total. sé qué pasó, pero evidentemente uno no sabía, el otro no sabía, nadie sabía nada. Me parece que hay que corregir cosas en Bien, el manejo. bien. Y no queríamos dejarte ir, por lo menos yo, sin preguntarte de Venezuela. El partido, la Unión Cívica Radical, siempre pregonó la Unión Latinoamericana. Ujú. ¿Y cómo ves este ataque de Estados Unidos? ¿Qué postura tenés, digo? Ni, ¿Y el en radicalismo ningún está- momento tuve una postura triunfalista trampista. Bien. De ningún momento. Me pareció
me pareció raro, no más que raro, me pareció muy... No me parece nada extraño de Trump, igual. Bien. Estas cuestiones. Ok. Por supuesto, el régimen Maduro Sí. tampoco tenía sentido ya, Seguro. no tenía sentido, no podrías continuar Seguro. así. Creo que hubo una carencia, que hace mucho que yo opino lo mismo, por eso no sé si lo he manifestado, creo que hay algo que he dicho en algún momento públicamente, que hubo una cobardía americana o falta de política de unificación en torno al tema de Venezuela, como para poder haber hecho una alternativa o una salida al régimen. Inclusive se podía haber hablado también con Norteamérica, con otros países para... Una contención antes de para llegar que a esto hubiese ocurrido. Yo de política internacional sé poco, digamos, es muy complejo, más que sé poco. Uno va leyendo y va estudiando lo que puede, y no soy un analista internacional, pero me parece que eso un poco podría haberse evitado, pero evidentemente los distintos intereses en el medio hicieron que eso no pueda ser, y hoy una potencia librando una batalla mucho más que Venezuela y Maduro, y en nombre también de ciertas cuestiones muy cuestionables, si se quiere, o dudosas, hace una intervención que en principio parecía que era de una declaración de guerra y de intervención, pero con mucha astucia y mucho silencio internacional y complicidades también, se remite a una cuestión netamente judicial de Estados Unidos, ¿no? Que si saco al criminal y lo juzgo. Y esto deja la sensación de que es más un punto de partida que un punto de llegada. Es muy así. Y Martín Caparrós escribió una nota, no la leí todo, leí una parte así muy rápida, y dice, Trump habla con la vicedictadora, por ejemplo. Claro, o sea, entonces... Claro. Creo que resume un poco todo, digamos. O sea, sí. ¿Y te preocupó la postura por supuesto quiero que Venezuela salga de eso, porque, sí. A ver, cuando vos escuchás los testimonios de gente que sufre la situación de Venezuela, y la sufrió un montón, tiene que cambiar. Venezuela tenía otro futuro, digamos, ¿no? Claro. Y eso es desgarrador, y es condenable. Ahora, no justifica la intervención de Estados Unidos para nada, digamos, ¿no? Claro, totalmente. Eso es así. Y el presidente apoyando la invasión. Presidente poniéndonos en un lugar automáticamente. Enfrentándonos con nuestros hermanos venezolanos, en realidad. Sí, obviamente es por la ni pensó en eso. El presidente piensa en una complicidad, en una beneplácito. En una lealtad hacia Trump. Sí, claramente. Me parece que tenemos demasiada posibilidad de ponernos en una situación argentina con mucho más idea propia ante cierta situación, digamos. No digo la neutralidad total, pero evidentemente hay un compromiso claro, ¿no? Que otros países no lo tienen. Totalmente. Sí. Bueno, agradecerte. Sí, muchas gracias, Licha. Agradecerte, Lisandro. No, bueno, gracias a ustedes por la invitación. Ya lo tendremos de nuevo en el piso, porque siempre hay cosas para seguir hablando, algunos mensajes, ¿no? Cuestionando. Un poco largo, ya los leeremos. Dale, perfecto. Fuera del aire. Bueno, dale. Buenísimo, gracias. Gracias a ustedes.